Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan a través de estos medios, a cual bendigo, vive Jesús. Le doy gracias al Señor por la misericordia, vive Jesús que ha tenido conmigo, vive Jesús con los míos, vive Jesús en estos tiempos, estamos aquí, vive Jesús en la ciudad de Ponciana, vive Jesús cerca de Kissimmee, Orlando. Le damos gracias al Señor porque hemos escogido un sitio. El Señor nos escogió este sitio, vive Jesús, para sitio de tranquilidad, vive Jesús. Y aunque por el mundo están pasando tantas cosas, vive Jesús, pero la palabra del Señor dice que aunque lo que se ve en las noticias, todo lo que dice la palabra del Señor, vive Jesús. Pero de nosotros lo que hablamos de la palabra del Señor tenemos que mantener el amor. El amor, que es una cosa lo más importante, porque dice en el libro de San Juan que el amor viene de Dios, vive Jesús. Y Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, del versículo 38, vive Jesús, al 48, y dice así, dice, el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él en dos, vive Jesús, aleluya. Dice, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste pues que dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero él siempre pone un pero, vive Jesús en las iglesias, las 7 iglesias, él tenía siempre un pero, y él decía un pero bueno y un pero malo, vive Jesús, aleluya. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, vive Jesús. Estaba hablando en la prédica anterior, vive Jesús, que cuando nosotros oramos, vive Jesús, en estos tiempos, vive Jesús, nosotros tenemos que saber por quién oramos. Ahora, en nuestras oraciones, vive Jesús, nosotros no podemos decir que Dios bendiga a los enemigos, vive Jesús. David siempre decía que Dios los destruyera, vive Jesús. Pero en el tiempo de la gracia nosotros tenemos que pedir al Señor que el Señor tenga misericordia, como la tuvo por nosotros, y que Él sea el que bregue con ellos, vive Jesús. Porque nosotros no podemos bregar con nuestros enemigos, y lo que podemos hacer es echándonos más encima, vive Jesús. O sea, tenemos que buscar la paz. Pero si ellos no quieren la paz, lo dejamos quietecito, tranquilo, vive Jesús. Si el enemigo vive cerca de nosotros, puerta con puerta, vive Jesús, él allá en su casa y nosotros en la de nosotros, vive Jesús. Pero nosotros se los dejamos al Señor para que el Señor tenga su misericordia y haga la voluntad, vive Jesús. Porque nosotros no podemos decir que Dios bendiga al que hace mal, porque, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos voto delante de Dios.
Pero sí nosotros podemos pedir que el Señor tenga misericordia. Y sí que podemos pedir al Señor que Él haga su voluntad, vive Jesús. No podemos decirle que el Señor lo destruya, vive Jesús, porque son vidas que nosotros podemos interceder. Entonces, Estados Unidos conoce de la palabra del Señor. Esta nación conocemos de la palabra del Señor y sabemos lo que tenemos que hacer. Orar delante de Dios para que Israel no es que sea bendecido, sino para que Dios lo lleve a cuenta y se le revele, vive Jesús, porque Israel lleva muchos años cejando el corazón a la paz y a la gracia que Jesucristo vino a traer, vive Jesús, este mundo. Y yo no maldigo al pueblo de Israel, pero tampoco lo bendigo, sino que lo tengo en las manos del Señor, que el Señor haga como Él quiera para que la profecía que dice en esta palabra se pueda cumplir. Vive Jesús, que es lo que yo quiero, que la palabra se cumpla. Vive Jesús como se cumplió en Jesucristo. Vive Jesús, que eso estaba profetizado, lo que Jesús le pasó. Y a los discípulos, vive Jesús, el Señor se los dijo en el capítulo 24 de San Mateo. Vive Jesús lo que le iba a pasar. Y todas esas persecuciones vienen sobre todo aquellos que son amigos de Cristo, porque dice por aquí que el Señor Jesús no vino a traer paz, lo que vino a traer enemistad, porque el hombre, su pueblo, lo veía a Jesús como un enemigo, vive Jesús. Y lo vieron en todo momento como un enemigo hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario, vive Jesús. Y si nosotros vemos lo que Él dice aquí, vive Jesús, que por nosotros hagamos, vive Jesús, que no le hagamos lo mismo que ellos nos hacen, sino que nosotros busquemos la paz, no resistamos, no busquemos concordia con ellos, porque nuestros enemigos muchas veces están en nuestra misma casa, vive Jesús. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ninguna persona del mundo va a venir en contra de usted, sino los mismos, aquellos que se llaman hermanos, que son cristianos, son los que se levantan en contra de uno. Vive Jesús. Y dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, dice el versículo 5, no creáis en enemigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, y no abras tu boca. Vive Jesús, porque el hijo deshonra al padre, y la hija levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa, vive Jesús. Eso es lo que le está pasando a Israel, vive Jesús. Sus enemigos, pues ¿quiénes son? Los hermanos, porque si ellos vienen de Abraham, viene Isaac y viene Ismael, vive Jesús, y entonces ellos son hermanos, medios hermanos, y ellos se tienen que cuidar, uno tiene que cuidarse, vive Jesús, pero no podemos hacer ojo por ojo y diente por diente cuando nos hacen las cosas, porque Él dice aquí que mejor no abramos la boca, como yo estaba diciendo en la prédica anterior, que mientras nosotros estamos en un sitio y no abrimos la boca, nosotros somos los mejores. Muchas veces tenemos el ministerio de profetas o predicadores, vive Jesús, y cuando decimos algo entonces
ya somos malos. Mientras estamos calladitos, ¿verdad? Y estamos diezmando y ofrendando y calladitos y haciendo lo que dicen en la iglesia que hagamos, pues somos buenos. Pero a veces cuando el Señor nos usa para sacar aquello que está debajo del tapete, pues ya nos convertimos en malos, vive Jesús. Muchas veces en la misma casa vive Jesús, uno tiene que estar callado, porque a veces pues hay contrariedades, vive Jesús. Pero el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo nosotros los amamos? Pues mostrándole amor, vive Jesús. Si nos piden algo y nosotros estamos al alcance de que podemos hacer eso de favor, pues nosotros lo hacemos y somos luces entre medio de las tinieblas, porque ellos se van a dar cuenta de que aunque somos enemigos, pero lo ayudamos. De Jesús, porque Jesús dice que si nos piden la capa, se la demos, vive Jesús. Si nos piden ayuda a una milla, pues vayamos dos con ellos. O sea, para que nosotros seamos luces entre medio de las tinieblas y ellos puedan darse cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Israel en ningún momento ha enseñado su categoría como pueblo de Dios. Si sucediera algo, mira la palabra que yo me atrevo a decir, si sucediera algo diferente a lo que dice esta palabra, pues nosotros hemos estado mintiendo todo el tiempo. Entonces esta palabra hay que echarla a la basura. Si sucediera algo diferente a lo que la palabra dice, porque esta palabra fue sellada y el Apocalipsis tiene que cumplirse, vive Jesús. Yo creo que la palabra del Señor se va a cumplir tal como dijo Jesús, una tilde, todo se va a cumplir. La ley de Dios hay que cumplirla, vive Jesús. Porque Dios permitió que Abraham, ¿verdad?, tuviera una concubina. ¿Por qué Dios permitió que Jacob fuera tramposo? ¿Y por qué Dios permitió todas esas cosas? Vive Jesús. Porque yo digo que para ver el mundo tiene que haber de todo. Y para ver un fin, que el fin de todas las cosas es Jesús, para que Jesús llegue a reinar, pues Dios tenía que permitir todas esas cosas, vive Jesús. Porque cuando nace la hierba buena, también sale la hierba mala, vive Jesús. Y nosotros sembramos una mata de tomate y tenemos que cuidarla para que esa mata mala que nazca no la destruya, y tenemos que darle cuidado. Así el Señor ha hecho en este mundo con nosotros. Él nos sembró y ha tenido que cuidarnos para que el enemigo no lo destruya, vive Jesús, y entonces tener un final. La mata de tomate va a tener un final que le va a dar tomate a usted y se lo va a comer en una ensalada, vive Jesús. Y el final de la historia que nosotros estamos viviendo, el Señor nos está cuidando, vive Jesús, aunque estamos sembrados en un sitio donde hay matas malas, pero el Señor siempre nos da sol y nos da de eso, alimento, y entonces vamos a tener un final, vive Jesús, que vamos a estar con Jesucristo, vive Jesús, y entonces ese es donde allí pues nosotros vamos a estar en paz y en seguridad, vive Jesús. Cuando el tomate nace y crece y se madura, entonces viene el sembrador y lo coge en su mano y lo acaricia, vive Jesús, y se alimenta. Así va a pasar, vive Jesús. El Señor nos ha sembrado a nosotros y Él nos cuida, estamos en jardín, pero acuérdenos que siempre hay una matita mala que trata de que nosotros no echemos fruto, vive Jesús. Y
nosotros tenemos que cuidarnos, vive Jesús, no confiar. La palabra del Señor dice que no pongas la confianza en príncipes, no pongas la confianza en hombres, porque poner la confianza en hombres es maldición. Maldito el hombre que confía en otro hombre, vive Jesús. Nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo, en Dios que hizo los cielos y la tierra. Vive Jesús, dice por ahí el Salmo 24, vive Jesús que de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, vive Jesús. Pero el enemigo siempre se metió en el jardín tratando de que la matita de tomate no echara tomates, vive Jesús, para que el sembrador no pudiera comerse ese tomate, vive Jesús. Y tenemos que cuidarnos de nuestros enemigos, vive Jesús, pero tenemos que mostrarle al enemigo que el amor de Dios está en nosotros. Por eso es que dice de el trigo y la cizaña, vive Jesús, que lo den juntos, vive Jesús, para que entonces cuando venga el segador va a coger el trigo y se lo llevará al granero, vive Jesús, y la cizaña la va a echar al fuego, vive Jesús. Así es que nosotros, vive Jesús, estamos sembrados en este mundo y dice la palabra del Señor que nosotros no somos de este mundo. Jesús hizo una oración por los discípulos y dice, Señor, guárdalos porque ellos están en este mundo, pero no son del mundo, vive Jesús. Y ahí se cumple la palabra del Señor, vive Jesús, que si nosotros no somos de este mundo, pues cuando usted está en un sitio y entonces dice que después de los 3 días ya apesta, entonces tratan de eliminarlo, sacarlo donde usted está, vive Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Lázaro murió y fue a resucitarlo al cuarto día, dice, Señor, ya apesta porque ya tiene 4 días, y así somos nosotros, vive Jesús, ya estamos en este mundo de más y nos quieren eliminar, vive Jesús, porque ya apestamos. Pero no le demos la gloria a quien no se la merece. Israel no se le puede dar gloria porque él despreció a nuestro Salvador, vive Jesús. Vamos a dejar a Israel en las manos del Señor. Vamos a pedirle que el Señor haga el trabajo que él prometió, que dice su palabra y que su palabra se cumpla. Dejemos, vive Jesús, que si nosotros no podemos hacer un trabajo, que no lo vamos a poder hacer, porque no vamos a poder convertir a Israel. Deje que el Señor haga su trabajo, vive Jesús. Que el Señor sea el que bregue con Israel. No lo maldiga, pero tampoco no lo bendiga, vive Jesús. Deje ese trabajo para el Señor. El trabajo de nosotros es mantenernos en la viña del Señor, vive Jesús, y no dejarnos caer y tampoco avergonzar, vive Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, pero nunca, vive Jesús, le demos la gloria al hombre, sino a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, vive Jesús, la cual estamos esperando. Y quizás muchos se han desesperado, pero es que Él se ha tardado porque el pueblo de Dios duerme y Él está esperando que el pueblo de Dios despierte. Vive Jesús, aleluya, pero como las cosas muchas veces, como nosotros decimos, se le pueden ir hasta de las manos al Señor y va a tener que adelantar, vive Jesús, y hacer tantas cosas que a veces Él hacía, a veces hasta en el Viejo Testamento decía, pero ¿por qué Dios hizo esto? Vive Jesús, porque a veces el hombre, vive Jesús, hace que Dios haga ciertas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero cuando Dios hace algo, Él lo hace por un motivo, vive Jesús. Y damos gracias al Señor por la misericordia que el Señor ha tenido. Y damos gracias al Señor, no me canso de darle gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, porque Dios es bueno, vive Jesús. Dios bendiga este pueblo, vive Jesús. Siempre he estado orando por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios despierte y que el Señor pueda venir pronto,
vive Jesús, pero Él no va a violar ni una tilde. Todo tiene que cumplirse. Lo que nosotros tenemos que tener es fe y no desesperarnos. Vive Jesús, no tener miedo a todas esas cosas. Vive Jesús, aleluya, porque si nosotros nos vamos con el Señor. Vive Jesús. Amén.